Sí, y aquí también en mi casa está lloviendo, pero Buenos días, licenciada. buenos días, ¿cómo están? Una taza de Con chocolate mucho cae frío. bien. Ah, que mucho frío, ¿verdad? Cabal quiere chocolate, pero hay que Sí, mandarlo a Lica. pedir. Hay que mandarlo a pedir, ¿va? Sí, yo creo que sí, licenciada, porque hay mucha lluvia. Sí, la verdad que sí. Va a Y ganas de llover. levantarse día hoy, Lic. Hoy lo bueno es que es en línea, ¿va? Ay, no, tiene ganas, pero y es la vida, que seguir en la lucha. Entonces vamos a continuar con la clase el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de las características del derecho procesal del trabajo. Si no tienen alguna pregunta que realizar, algo que quieran comentar. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, solo una pregunta. ¿Cómo dijo que era el tema? Ahorita las características del derecho procesal del laboral o de trabajo, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, licenciada. Bueno, entonces dentro de las características que tenemos del derecho procesal del trabajo, tenemos que es autónomo, ¿verdad? Es autónomo porque el derecho procesal del trabajo está formado por una serie de principios propios, por su independencia frente a otras disciplinas. Y también tiene sus elementos que caracterizan, ¿va? Por eso es autónomo. Entonces, el derecho procesal laboral tiene una rama extensa que amerita un estudio particularizado en principios propios y tiene un método propio. Y el tipo de proceso del derecho laboral es oral, ¿verdad? Es oral y con formalidades mínimas. O sea, es como, es propia porque hay muchos de los procesos, ¿verdad? Tanto mayormente en el proceso civil, que también hay un juicio oral, ¿verdad? Dentro de las ramas, ¿verdad? En el derecho de familia hay, hay juicio oral, ¿verdad? En ese caso, pero tiene bastante formalidad, ¿verdad? Que es más formal en el derecho civil, si hacemos una comparación con para poder entender mejor, mientras que en el derecho laboral es antiformalista, no tiene tantas formalidades porque presentamos una demanda en lo que es
en el derecho civil, ¿verdad? Por una cuestión propia, alguna de las generales que se vaya, que tenemos 5, por ejemplo, no es el nombre de la persona que va a demandar, del actor, puede ser se puede denominar actor o demandante, o demandante, ¿verdad? Entonces, en estos tendría que, una general es que se va, ponemos el nombre, el estado civil, los años, el estado civil, la nacionalidad, la profesión y el domicilio. Entonces, si uno nos falta, no la rechazan la demanda en lo que es el derecho civil. Mientras en lo que es en todos esos procesos, ¿verdad? Mientras en el derecho laboral se nos puede ir alguna de las generales, pero en el derecho laboral no nos rechazan la demanda, sino que únicamente el trámite, ¿verdad? Se queda, le ponen un previo para que se salve ese trámite, puede ser que de 3 días o 5 días para que se pueda salvar, ¿verdad? Pero no lo rechaza, no se rechaza la demanda, ¿verdad? Entonces en el antiformalismo podría ser, había una diferencia, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es autónomo, ¿verdad? Porque no tiene eh, sus propios principios y métodos para realizarlos, ¿verdad? Entonces, esto sería uno de el tipo de proceso que es, a pesar de que no tiene tantas formalidades como les decía, en una demanda de derecho laboral, no es necesario poner el fundamento de derecho y tampoco poner cuando al final hacemos una demanda la cita legal, la cita de ley, ¿verdad? La cita en que cual nos fundamos para hacer la demanda y todos los artículos que pueden tomarse en cuenta para ese proceso, ¿verdad? Que se está planteando esa demanda para la petición que se está haciendo. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? Que en derecho laboral no es necesario. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí se le escucha. Muy bien, gracias. Entonces, como les digo, que no tiene iguales formalidades. Tiene principios dispositivos y es restringido exclusivamente en la iniciación, ¿verdad? Cuando inicia el juez a realizar una demanda, ahí tiene su propio código, ¿verdad? Y sus fundamentos. Entonces, para ver si el juez se va a dirigir a una audiencia, ¿verdad? Al momento de realizar una audiencia de la primera, ¿verdad? Que es de conciliación, que como les digo que es una de conciliación que el juez va a determinar, va a hacer todos los planteamientos, haciéndoles fórmulas plantearle fórmulas ecuánimes para que él pueda realizar y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Para facilitárselos. Entonces, todo eso tiene sus fundamentos en el código de trabajo. Entonces, ahí es donde se va a regir el juez para poder dirigir esta audiencia. Entonces, tiene sus propios fundamentos. Entonces, porque únicamente se van a auxiliar al momento de plantear una demanda, ¿verdad? En algunas cosas, cuando sea necesario, entonces supletoriamente va
a utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, pero ya al momento de llevar el juicio y todas las audiencias tiene su propia ley. Entonces también tenemos la existencia de un juez que va a tener contacto personal con las partes, ¿verdad? Y con las partes y las pruebas, porque si el juez no está presente, esta audiencia, ¿verdad? Y las pruebas que se presenten no va a tener plena validez. Entonces, en este caso, los jueces también tienen la facultad para interrogar a las partes, para interrogar a los testigos y a los expertos. Y el derecho laboral, otra de las características que es de naturaleza social. Porque como el derecho laboral es tutelar, ¿verdad?, de los trabajadores, entonces siempre es una naturaleza social porque siempre va a estar dirigido también no solo a velar también para que se cumpla la ley y sea remunerado el trabajador, ¿verdad? Cuando realmente el patrono no le ha pagado sus prestaciones, ¿verdad? Entonces, necesariamente, otra de las características es que necesariamente va a ser proteccionista de una de las partes. Y de la parte, en este caso, de la parte obrera, ¿verdad? Cuando en la lucha, en los conflictos de trabajo y los trabajadores lo llevan a la jurisdicción laboral. Entonces, no es solamente para la aplicación del precepto procesal, sino también para la interpretación en favor de los trabajadores, ¿no? También es reivindicatorio para corregir las injusticias sociales y la explotación a la que son sujetas los trabajadores, porque puede ser de que muchas veces hay trabajadores que trabajan en algún lugar, en una empresa, ¿verdad? Alguna institución, un lugar de trabajo, y no les pagan ni el sueldo mínimo, pero las personas, los trabajadores, por la necesidad de su trabajo, pues no importa, ellos trabajan y tal vez no les pagan completamente. Al llegar no les preguntan, ellos no preguntan cuánto van a ganar y tampoco les dicen. Puede ser que en la actualidad les pagan 2,000 quetzales, 1,000 quetzales a la quincena o 2,000 al mes, ¿verdad? Pero no ese es el sueldo mínimo. Y las empresas y todos los lugares de trabajo tienen la obligación de pagar por lo menos, si no más, el sueldo mínimo. Pero muchos patronos no cumplen con este mandamiento de la ley, ¿verdad? Que tienen que pagar por lo menos este salario, el sueldo mínimo. Entonces, al momento de retirarse o que lo despidan al trabajador, tal vez tampoco les quieren pagar, ni siquiera le quieren pagar sus prestaciones, ¿verdad? Tienen la necesidad de demandarlos, y al momento de demandarlos, entonces les preguntan cuánto ganan. Si van primero a Inspección General de Trabajo, que podría ser antes de, si no pueden, tienen un abogado, ¿verdad? Para que los auxilie. Pueden ir al Ministerio de Trabajo para realizar en la inspección, por lo menos les hacen el cálculo y hacen un intento para citar al patrono. Pero si no, ahí no llegan a un acuerdo o no se presenta, pues
se puede dar agotada la vía administrativa y empieza la vía judicial. Al llegar a la vía judicial, al llegar también ahí, les van a preguntar cuánto ganan y ellos lo van a nivelar al salario mínimo que deben de ganar. Entonces también tendrían que corregir, ¿verdad? En este sentido, el salario. Y al momento de pagar las prestaciones, pues les hacen el reajuste salarial que también tienen derecho, ¿verdad? Porque están ganando un sueldo que no es el que deben de ganar. Y entonces al hacerle el ajuste salarial tendrían que también corregir y pagar esa parte, ¿verdad? Entonces es ahí donde se da esta característica, ¿verdad? La reivindicatoria para corregir estas injusticias sociales y la explotación a que son sujetos los trabajadores, porque se les está violentando su derecho de ganar por lo menos el sueldo mínimo. Y si el trabajo va a ser siempre el mismo o de repente tal vez un poco más, ¿verdad? Las van a explotar en el trabajo. Entonces también tiene esta característica de reivindicatoria. Y también en el derecho laboral está la lucha por el mejoramiento económico de los trabajadores, ¿verdad? El mejorar siempre, porque ustedes saben que a cada año se reúnen ¿verdad? Si hay un grupo de trabajadores, hay sindicato y hay un pacto colectivo, tienen que reunirse para verificar cómo está la necesidad económica, ¿verdad? En el país. Y entonces, y también para ver en cada empresa si hay un pacto colectivo, ¿verdad? O un convenio colectivo de trabajo, verificar y reunirse con el patrono para poder ir mejorando mejorar el bienestar económico de los trabajadores, dando un aumento, algún bono. Entonces, cada año también se reúnen para hacer un aumento salarial, aunque sea para regularlo, ¿verdad? Aunque sea no tanta cantidad, pero que vaya mejorando un poquito la situación económica de los trabajadores. Y también en el derecho laboral se regulan los conflictos de clase y las relaciones jurídicas y económicas en la que está interesada la comunidad obrera. Y la disciplina el derecho laboral tiene como nueva disciplina jurídica que es autónoma, que no debe asimilarse a derecho privado ni al público. Ni tiene carácter mixto. Porque es una rama del derecho social como norma instrumental del derecho de trabajo. Entonces, estas serían las características, ¿verdad? Del derecho procesal laboral. Y dentro del derecho laboral tenemos lo que son también las partes, ¿verdad? Las partes que van que va a participar dentro de un proceso procesal laboral. Ya exclusivamente al momento de presentarse, ¿verdad? De iniciarse un conflicto, una situación. Entonces, si hay un despido, por ejemplo, y no son remunerados en su momento, porque el patrono debe de tener
el pasivo laboral en cada empresa, pues van a haber un contador, contador, van a llevar un departamento de contabilidad, ¿verdad? Para que lleve la contabilidad de la empresa, pero ustedes saben que hay ingresos, ¿verdad? Y hay egresos. Y dentro de los egresos, dentro está el activo, ¿verdad? Que son los ingresos y el egreso, que es el pasivo. Y entonces dentro de los gastos que tiene la empresa, eso se llama pasivo laboral. Dentro del pasivo laboral va a estar también la indemnización que va a tener cada trabajador por cada año de servicio. Entonces, en este caso van a estar todos estos gastos que van a surgir para los trabajadores, porque no solo van a estar las ganancias, ¿verdad? Todo va a ser activo, todo lo que ingresa, ¿verdad? Porque va a ser activo y no van a haber gastos, porque en todo caso siempre van a haber gastos. Entonces dentro de los gastos se debe de incluir todo los salarios de los trabajadores, lo que son las prestaciones, ¿verdad? Las vacaciones, de cada año, el, el bono 14, el aguinaldo y la indemnización de cada uno, de cada año servido. Entonces, esto ya debe estar plasmado en esas contabilidades. Entonces, el pasivo laboral va a ser la indemnización también, dentro del pasivo va a estar, y el patrono lo sigue administrando, ¿verdad? Cada año hay empresas que dice que cada año les dan su liquidación, ¿verdad? Y qué bien por una parte, ¿verdad? Pero en otras partes, en otras empresas, ¿verdad? Hasta que la gente se va, se la despiden o decide irse, se va. Pero ese pasivo, esa indemnización que está en pasivo laboral, la debe tener acumulada el patrono, no se la debe gastar porque ya no pertenece, no debe pertenecer a la empresa porque eso ya está plasmado en la contabilidad como un gasto. Sin embargo, no lo hace. Y entonces al momento de que no pague esa indemnización y todas esas prestaciones, ¿verdad? Entonces a que el trabajador tiene derecho. Entonces, si no lo paga voluntariamente, pues entonces es cuando hay la necesidad de que se deba de actuar y plantear la demanda. Y ahí se va a solicitar todas esas prestaciones a que no han sido pagadas al momento de retirarse, de despedir al trabajador, ¿verdad? Entonces, dentro de estos requisitos para plantear la demanda, primero vamos a tener que deben de estar las partes, ¿verdad? En este caso sería el patrono y el trabajador, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver, tenemos que ver que tenga la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, dentro de la capacidad tenemos que ver los requisitos que establece el artículo 8 del Código Civil, que nos está hablando de la capacidad, ¿verdad? Y nos dice el artículo 8 del Código Civil que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Entonces, en este caso, en primer lugar, para actuar por sí mismo debe ser mayor de edad, según el Código Civil, porque es donde se rige lo que es todo lo que es la persona, ¿verdad? Y va a estar lo que es la capacidad en derecho civil. Entonces debe tener capacidad para poder demandar. Entonces la capacidad se va a alcanzar con la mayoría de edad. Y los mayores de edad son mayores de edad que han cumplido 18 años. Y los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Por ejemplo, en el artículo 31 del Código de Trabajo,
establece que tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del Código de Trabajo, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Y establece que los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos, dice, además, también lo establece el artículo 280 también del Código de Trabajo. Que también debe ser tenido como parte en todo conflicto individual y colectivo de carácter jurídico que figuren como trabajadores, los menores de edad o cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las trabajadoras. Solamente que establece que solamente que cuando se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, cuando es de acuerdo al artículo 31 del Código de Trabajo, de acuerdo al artículo 31, que solo establece en el párrafo segundo que las capacidades específicas que se alude en este Código de Trabajo que tienen los menores de edad, también solo para los efectos de trabajo, pero no afecta en los demás el estado de minoría de edad, ¿verdad? En su caso de incapacidad por insolvencia o de quiebra. Ahora, si padecen de alguna deficiencia, ¿verdad? Tal vez mental, porque hay personas que sí pueden trabajar, pero no pueden decidir por sí mismas. Entonces, ahí va a necesitar la presencia, ¿verdad? De un mayor de edad, alguien que lo represente, o pedir la declaración de la interdicción, ¿verdad? También. Entonces, en algunos casos es necesaria para para que lo representen, ¿verdad? Para que sea mejor protegido cuando es un menor de edad, ¿verdad? También tenemos cuando las personas que pueden actuar por representación, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de lugares, en las empresas, comparecen, siempre nombran un representante, ¿verdad? Un representante legal de la empresa para que lo pueda representar, y este representante puede nombrar un mandatario judicial también para poder actuar de esa manera si el propio representante no puede actuar, pero sí debe representar a la empresa, ¿verdad? Entonces está la representación, que es toda persona natural
con capacidad procesal y puede elegir entre comparecer y estar en juicio personalmente o por medio de representante, ¿verdad? O sea, el patrón no puede actuar por sí mismo, pero en la mayoría tienen que nombrar al momento de formar una empresa. Entonces, como requisito, tienen que nombrar un representante legal para la empresa. Y entonces puede ser el propio dueño, ¿verdad? De la empresa, que es el patrón, como nombrar otro independiente, ¿verdad? Entonces, como representante legal, para que este representante legal, pueda delegar en un mandatario judicial para estar preparado en cualquier juicio que lo demanden, y si no puede, por alguna circunstancia, no puede comparecer personalmente el representante legal, entonces lo hace por medio de un mandatario judicial. Por eso dice que la representación, ¿verdad? Es toda persona natural con capacidad procesal y puede elegir entre comparecer y estar en juicio personalmente o por medio de representante. Porque la persona jurídica solo lo puede hacer por medio de personas individuales autorizadas. Por favor, el audio. Voluntaria o convencional. Tenemos la representación voluntaria o convencional. Cuando un litigante le confiere a otra persona mandato para que lo represente, ¿verdad? Y la faculta para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales en determinado proceso. Puede ser necesaria la representación y puede ser necesaria, que es la que se ejerce a nombre de una persona jurídica. Y también puede ser legal, que es la que se ejerce a nombre de la persona procesalmente incapaces. Serían aquí los menores de edad o los declarados en estado de interdicción. Y judicial cuando el nombramiento le representa cuando el nombramiento de representante se debe al juez por medio de la resolución, alguna resolución pertinente, ¿verdad? Porque puede ser el juez debe también tener un nombramiento para poder él ejercer su profesión ahí, su lugar como juez. Entonces también lo pueden hacer por medio de, las partes pueden comparecer personalmente o también por mandatario judicial, porque puede ser también que alguna de las partes, porque nos ponemos en el nombre del patrono, pero también el trabajador puede nombrar un mandatario judicial para poder ser representado si de repente no está en el país, ¿verdad? Y se tuvo que ir tal vez de emergencia y puede tener una audiencia en su ausencia, ¿verdad? Pero pensando que no va a estar, que va a estar fuera del país y le va a tocar la audiencia, ¿verdad? En un juzgado como trabajador, puede dejar un mandatario judicial para que lo represente, para que esté presente en la audiencia y pueda aceptar, ¿verdad? O no aceptar la propuesta que le pueda hacer el patrono, ¿verdad? Pero
Ya, siempre estar presente. licenciada, le paso una pregunta. ¿Sí? Claro. La representación legal es a solicitud de parte. O cómo funciona, digamos, en caso de los menores, o cómo funciona. Cuando son menores de edad, pues van a comparecer en una demanda, pero o va a participar uno de los papás del menor en representación legal de su menor hijo, ¿verdad? Hágale que sea un menor trabajador, ¿verdad? Porque a partir de 14 años, según el Código de Trabajo, ya puede trabajar, ¿verdad? Pero lo van a nombrar, pero ya cuando es judicialmente, es mejor que es necesario que vaya acompañado de un mayor de edad, ¿verdad? Para que no sea rechazado, ¿verdad? Su demanda. Entonces puede comparecer uno de los padres para que lo represente, ¿verdad? Pero puede estar presente también, pero pues el menor trabajador, pero puede estar acompañado de uno de sus papás y en la demanda se va a escribir de esa manera, que comparece, va a demandar, ¿verdad? Y comparece en representación legal y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo o hija, ¿verdad? Y para el efecto se hace acompañar la certificación de la partida de nacimiento para determinar su parentesco, que es su hijo o hija, y que sí es menor de edad. Si no estuvieran los padres en el país, licenciada, perdone. Si no tuviera los padres, tendría que nombrar un tutor, ¿verdad? Un tutor, pero ese se va a nombrar también judicialmente. Se puede pedir ante un juez de primera instancia civil o de familia para que el juez nombre como tutor a otra persona o un pariente, ¿verdad? Para que lo represente judicialmente. Y esa tutoría, ¿quién la estaría autorizando, licenciada, si no están los padres aquí en el país? Por eso lo va a pedir, lo va a solicitar la persona, ¿verdad? Lo va a solicitar. Podría ser que los padres manden un mandato a la persona que ellos quieran, un mandato a las personas que ellos quieran que lo represente. Estando allá, pueden mandar un mandato para acá a Guatemala. Y aquí se protocoliza para que tenga plena validez. Lo puede hacer un notario. Muy bien. Puede haber un notario guatemalteco allá en Estados Unidos o puede un notario guatemalteco allá o uno de allá, pero de todas maneras, si se manda un mandato, si van con un notario extranjero, habría que ver en qué idioma viene, y si viene en idioma inglés, hay que hacer primero la traducción para luego hacer una escritura de protocolización para protocolizando ese documento y presentarlo lo tendrían que presentar al juez que lo archivo, solicite. al Archivo General de Protocolos en la sección de poderes para que lo autoricen ahí primero, porque ya después se va a acompañar a la demanda. Muy bien.
Gracias, licenciada. Ujú. Bueno. ¿Alguien más? Yo le tenía otra consulta, licenciada. Supóngase ¿Sí? que a veces las personas en estado de interdicción, a veces yo sé de un caso de una persona que se fue porque se enfermó estando trabajando y esta persona tuvo una enfermedad en la columna, entonces estando trabajando, pues esta persona se prácticamente ya no pudo trabajar, entonces cuando no pudo trabajar se cayó y se fue al IX, entonces en el IX le dijeron de que lo trataron y todo, pero prácticamente la persona quedó inválida, ya no pudo trabajar. Entonces, quedando inválida, prácticamente el IX lo que tendría que haber procedido es declararlo por incapacidad. Pero fíjese que el IX lo que hizo fue de que le dio de alta y lo mandaron a enfermedad común. Y entonces cuando la persona llegó al trabajo, ya le habían dado de alta, pero él no podía continuar trabajando porque prácticamente el trabajo que él desempeñaba ya no lo podía hacer por el estado en que se encontraba, ¿verdad? ¿Qué procede ahí, licenciada? Sí, lo que pasa es que ahí en el IX tenía que haber tramitado su jubilación por incapacidad, por invalidez. No, por eso es invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, si se paga la prestación del IX, del seguro, entonces hay que tramitar la jubilación por invalidez porque él ya no podía trabajar. No quisieron, ahí en el IX no quisieron Porque, hacerle trámite de por, eso, incluso lo que le dijeron fue de que, mire, lo que tiene que hacer ahí en su empresa es de que ya no le den el mismo trabajo que está desempeñando, sino que le den un trabajo más leve, le dijeron en el IX. Pero eso usted pues, ya lo tiene que hablar en su empresa, le dijeron. Sí. sí, pero entonces también en la empresa le tenían que extender una certificación de todas las cuotas que él ha aportado. Y entonces, si tiene ya más de 36 cuotas, entonces consecutivos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que aceptar y tramitar lo que es la jubilación, ¿verdad? Pero tiene que estar también un familiar apoyándolo en ese sentido porque ya no, o sea, físicamente él no lo puede hacer solo, ¿verdad? Porque ahí dice que uno tiene que hacer uno personalmente todo lo que son esos trámites, pero en este sentido no se puede porque él tendría que tener el apoyo de alguien para poderlo hacer y la empresa también colabora en ese sentido y el médico declararlo incapacitado, ¿verdad? Según el trabajo que él estaba desempeñando en alguna empresa. Por ejemplo, un señor me decía de que trabajaba en una empresa como la Gallo, algo así, y manejaba un camión y luego de un accidente ya quedó incapacitado para estar manejando, ¿verdad? Entonces él no sabía hacer otra cosa más que eso, manejar. Entonces eh, lo declararon incapacitado, ¿verdad? Y entonces ya los jubilan por invalidez, porque hay por invalidez y por vejez, ¿verdad? Pero vejez hasta que cumple unos 60 años que ya puede iniciar su solicitud de jubilación por vejez y si hay en sus cuotas, ¿verdad? Que son 240. Pero en este caso sí lo puede hacer en cualquier edad, ¿verdad? Porque es incapacidad que tiene. Pero sí son trámites que hay que hacer en las oficinas centrales del IX. Gracias, licenciada. Bueno, para servirle.
Bueno, entonces, como le digo que también es judicial cuando el nombramiento del representante, ¿verdad? Que debe ser, el juez va a representar, el juez puede ser el que tiene que darle un nombramiento para que sea juez, y también hay una representación judicial que para poder actuar, por lo menos participar, ¿verdad? En una audiencia ante el juez, el mandato debe ser judicial, porque en otros trámites que se van a hacer, podría ser como en el ICS, ¿verdad? Y otras instituciones, puede tener un mandato eh, que puede ser utilizado administrativamente, ¿verdad? Como para un mandato que le puedan dar para hacer trámites, como le digo, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a otra empresa, a otro ministerio. Pero si ya es un trámite ante un juez para una audiencia, ¿verdad? Que se va a realizar, o poner una denuncia ante un juez de paz y una querella. Entonces ahí ya se necesita un mandato que sea judicial. Entonces va a ser un mandato, puede ser un mandato especial judicial con representación, ¿verdad? Entonces, si se va a participar va a ser como en un divorcio, por ejemplo, uno, como no, pero para tener un mandato judicial tiene que ser abogado y notario, o tiene que ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿verdad? De la persona que va a representar. Si es una persona que no es su familiar, hasta ese grado no puede ser mandatario judicial, pero un mandatario para que va a ejercer otra actividad, ¿verdad? Como trámites administrativos, puede ser cualquier persona, pero judicial no. Entonces, eso lo van a encontrar ustedes también en el Código Civil. También puede ser, por ejemplo, en un mandato para un divorcio, para algún pariente, alguna persona que necesite un divorcio y está en Estados Unidos. Entonces, ellos le pueden mandar un mandato de allá, y uno como abogados, ¿verdad? Y notarios en Guatemala puede uno orientar como quiere el mandato. Entonces, ese mandato va a ser mandato especial judicial dice con cláusula especial para divorcio, porque si no viene de esta manera, no es aceptado por los jueces. Entonces, los mandatos deben de ser conforme para cada acto que se va a realizar, ¿no? Entonces, según el Código de Trabajo, en el artículo 323, establece, ¿verdad?, que las partes pueden comparecer y gestionar personalmente vamos a ver el artículo. El artículo 323 dice, artículo 323 del Código de Trabajo. Dice, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatarios judiciales. O sea, si no pueden ir personalmente, lo van a hacer por mandatario judicial. Cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. El mandato podrá extenderse por medio de carta poder firmada por el propio interesado, pero si no pudiere o no supiere firmar, deberá hacerlo por acta levantada ante el secretario del respectivo tribunal.
solo los abogados, los dirigentes sindicales en la forma prevista en este código y los parientes dentro de los grados de ley, circunstancia que acreditarán ante el tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales. Entonces, aquí está el fundamento en el artículo 323, cómo debe ser la representación. Dice el otro párrafo, las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, estos deben tener la calidad de abogados. Se exceptúan los casos de representación que se derive de una disposición legal o de una resolución judicial, en la que lo serán quienes corresponda conforme las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Entonces cuando uno va con mandato, entonces si va a participar, debe llevar una fotocopia legalizada del mandato, ¿verdad? Para que sea acompañado al proceso y así no se lo pidan cada vez que va a la audiencia, si en caso se señalan otras audiencias, ¿verdad? Y se debe llevar el mandato original, ¿verdad? Y siempre llevar una copia para efectos de acompañamiento al proceso. Entonces, así debe comparecer. Por eso nos establece el artículo 323 también en el último párrafo que debe acreditar en qué forma va a comparecer. Si no, no lo dejan participar en una audiencia, ¿verdad? Entonces, como le digo, las personas jurídicas públicas lo hacen por medio de certificaciones en las que conste los artículos que otorga la representación, el nombramiento, la designación, la elección y la toma de posesión del cargo, ¿verdad? Entonces, si a un juez, cuando él debe estar nombrado, ¿verdad? Porque cuando ya empieza a funcionar en un juzgado, pues debe tener sus acreditaciones, ¿verdad? Una certificación de su nombramiento para que sea aceptado, igual que como actúan todos los profesionales, los fiscales, el Ministerio Público, por ejemplo, si van a una audiencia y en cada tienen que andar llevar sus certificaciones de sus nombramientos y y si llevan ya siempre en un proceso, ¿verdad? Litigando como fiscales, deben acompañar fotocopias legalizadas para que siempre ya conste en algún proceso que van a estar participando, ¿verdad? En audiencias o debates. Entonces, igual es en las otras profesiones, ¿verdad? También si van a participar, por ejemplo, en los casos laborales que estamos platicando, por ejemplo, en los casos laborales que son casos contra el Estado, va a estar siempre presente una persona de la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado. Entonces, ellos deben de tener sus nombramientos, ¿verdad? Para poder estar dentro de la audiencia. Entonces, deben de acreditar con certificaciones de su nombramiento, de que son designados
para ese cargo, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener eso donde les dieron el nombramiento y de la toma de posesión, ¿verdad? Del cargo. Entonces, de esta manera van a participar. Y las personas jurídicas, ¿verdad? De derecho privado, que serían los particulares, ¿verdad? Por medio de testimonio de la escritura, por ejemplo, los representantes legales, ¿verdad? Que son personas jurídicas de derecho privado, por medio de testimonio de la escritura de constitución de la sociedad, ¿verdad? De la empresa y la publicación de los estatutos que fue en el diario oficial. Entonces pueden llevar la certificación del testimonio de la escritura de constitución de constitución, esta sociedad, de lo que sea, puede ser también representantes de una iglesia, pueden ser representantes de algo otras empresas o instituciones. Entonces esa debe ser extendida por el registro mercantil o el libro de actas, donde conste la elección del nombramiento, de la toma de posesión. Entonces deben de acompañar también, llevar su original, el testimonio original, y poder acompañar una fotocopia también al proceso, presentarlo, ¿verdad? Cuando son asociaciones profesionales, también se puede con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. También, y es en ese sentido como se van a acreditar. Los sindicatos, ¿verdad? Que pueden participar los sindicatos también por medio de certificación extendida por la Dirección General de Trabajo, donde conste la inscripción del sindicato y el registro del sindicato, ¿verdad? Y si van a actuar van a participar como miembros del comité ejecutivo, puede ser la certificación del acta de asamblea general. Entonces, pero como siempre se van a inscribir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo puede extender esta certificación para que puedan estar en una audiencia en los juzgados laborales. Los inspectores de trabajo, ¿verdad? O del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio de constancias o certificaciones que les extienden los funcionarios para que puedan actuar o participar, ¿verdad? También ellos van a tener ahí esas constancias que son trabajadores o inspectores de ese lugar. Y los dirigentes sindicales, constancia de la solicitud expresa también de la intervención en el proceso que sea de carácter económico social. Entonces, así como van a participar las partes, ¿verdad? Los que son partes dentro del proceso. Y también tenemos como los auxiliares de las partes, que están los abogados en ejercicio, que van a participar en las audiencias, ¿verdad? Los abogados por haber sido nombrados por el
ya sea por el patrono o por el trabajador, pero van a estar acompañados con ellos, ¿verdad? Son sus auxiliares. Los dirigentes sindicales que también van a representar. Y si no cuentan con un abogado, pues profesional, también pueden participar como auxiliares de las partes los estudiantes de derecho, ¿verdad? Que pueden también acompañar a los trabajadores. Ahí en ese caso sí solo a los trabajadores, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. Sí, claro. Pero esa representación de los estudiantes solo es en laboral, ¿va? No se puede dar en penal o civil. Fíjese que en civil, sí. Civil y lo que es familia, que hay muchos estudiantes ahí, y laboral. Ahora en penal no, porque cuando entró el nuevo Código Procesal Penal el 1 de julio de 1994 fue promulgado en el 2002, en el 92, pero entró en vigencia hasta el 1 de julio de 1994. En este código hay un artículo, no me acuerdo, pero es como, dice un artículo donde quitaron la función de los estudiantes, porque solo los profesionales, ¿verdad? Que pueden estar dentro de las audiencias. Pero de lo contrario, no. Ahí sí, por eso en penal no pueden participar. Gracias, licenciada. Está bien. Entonces, pero si ustedes quieren estar como participar en algún caso laboral, ¿verdad? Para ustedes aprender un poco mejor, pues lo pueden hacer. Se pueden llevar un caso y llevar una demanda, ¿verdad? Con efectos de aprendizaje. Pero o a través de usted no podría conseguir una audiencia para que pudiéramos ir. Claro que sí. Se podría, si ustedes piensan llevar un caso, pues se puede ir al bufete popular para ver porque que se debe un caso y entonces les puedo colaborar para poder realizar la demanda y presentarla y que señalen una audiencia para poderlos acompañar. No hay Gracias, ningún Liz. problema. Sí, ahí estoy a la orden. Entonces se pueden comunicar conmigo y yo le puedo decir a la encargada de los casos del bufete popular para que les den un caso, para que lo puedan hacer. Los que quieran aprender. Si quieren aprender también en civil, en lo que es familia, también hay muchos casos en el bufete popular de alimentos y otras cosas. No sé en qué semestre están ustedes, pero sí lo pueden hacer y pueden aprender. Buen día, licenciada. Te Sí, saluda buenos Pedro días. Martín. Mucho Sí, gusto. muy interesante que yo soy uno de aquellas personas que sí quisiera aprender y qué bueno cuando usted dice que podemos llevar un caso para ir aprendiendo. Pero Sí, recuerdo que sí debe de estar aprobado el 8º semestre, si no estoy mal, para poder participar, creo yo, en los casos laborales. Si no mal recuerdo, usted que sabe muy bien me podrá decir si me equivoco. fíjense que antes estaba de esta manera, ¿verdad? Porque antes uno solo hasta que ganaba el 9º semestre, que era el que donde se va el procesal laboral, podía llevar los casos, porque valían, así había que hacer 4 casos laborales. Pero de hoy en adelante, como hay mucha escasez de estudiantes para que ven casos, porque casi todos llevan clínicas, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay bastantes casos en el bufete. Entonces, ahí ahorita no les importa si todavía no han ganado ese semestre, sino que sí el deseo de aprender es aceptado, ¿verdad?
Y en todo caso se puede hablar con el director, que es muy accesible, y entonces se puede llevar, no hay ningún problema. Ah, gracias, Ligda. Entonces, Ajá. yo le puedo escribir por el chat ya después de la clase o más tardecito. O, Sí, si, a ver claro si que deja escribir por el chat del grupo de laboral. sí, si no tienen mi número de teléfono y me pueden ya decir, y yo puedo estar, yo también voy a veces al Bufete Popular a apoyar un poquito a asesorar, entonces también pueden llegar y podemos ver para que le den un caso. Licenciada, yo recuerdo que no tengo su número de teléfono, si me lo pudiera facilitar. Claro que sí, pueden apuntarlo, mi número es 52 Ajá, 69 correcto. 06 06 81 81 5209 06 81. 52 69. 69 Sí, 06 81. 06 81, así es. Muchas gracias, Ligda. Entonces yo me estaré comunicando con usted para ver si qué día y cuándo se podrá. Va, de acuerdo, con mucho Bueno, gusto. muchas gracias, Ligda. Bueno, para servirle. Bueno, digamos. Bueno, entonces, como les digo, que están los auxiliares de las partes y lo podemos encontrar en el artículo 321 del Código de Trabajo. Entonces, el artículo 321 del Código de Trabajo establece que el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Que decíamos que ese era uno de los principios, ¿verdad? La oralidad, ¿verdad? Del proceso, y también cuando la inmediación entre el procesal, ¿verdad? El principio también de inmediación, donde el juez debe estar siempre presente, ¿verdad? Y también no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales. Entonces, aquí tenemos lo que son los auxiliares de las partes, ¿verdad? Los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales, los dirigentes ¿verdad? Sindicales, asesorando a los miembros de los respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite, y en asuntos cuya cuantía no exceda de equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Y los estudiantes de derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a derecho del trabajo. En asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante, y en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Entonces, aquí es donde está el fundamento de la participación de todos los auxiliares de las partes en el artículo 321, que inicia a partir del
de la literal A. Entonces, es a lo que se refiere lo que son las partes dentro del proceso, que puede ser el actor, se le puede denominar actor o demandante. Y la parte contraria que va a ser el demandado. Y luego que tienen que tener la capacidad para poder participar. Entonces, y cómo pueden participar también cuando no lo puedan hacer personalmente por medio de mandatarios judiciales. Y también pueden, como auxiliares de las partes, que están los abogados litigantes, los dirigentes sindicales y los estudiantes de derecho. Estos serían todos los que van a participar dentro de el proceso laboral. A ver si tienen alguna pregunta y si no, continuamos. En mi caso está claro, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Alguien que quiera que le aclare algo que no hayan entendido? Lo pueden hacer en este momento. Por el momento no, licenciada, muy amable, gracias. Muy bien, bueno. Entonces vamos a continuar con las fuentes del derecho procesal del trabajo. Entonces, las fuentes del derecho procesal del trabajo son los hechos que dan nacimiento a normas jurídicas o a fenómenos, los que dan todo el origen, ¿verdad? Dentro del proceso de trabajo. Y dentro de estas fuentes del derecho de trabajo tenemos las fuentes directas. Las fuentes directas o principales, ¿verdad? Que son tenemos entre las directas o principales, tenemos la ley, que la ley es la fuente por la excelencia, ¿verdad? Es la norma jurídica general originada en la legislación. La sentencia colectiva, que es la culminación y resolución judicial por la que se le pone fin a un conflicto colectivo, dando origen al nacimiento del pacto o convenio. La jurisprudencia. Tenemos la jurisprudencia que es la autoridad que resulta de varias sentencias uniformes dictadas por los tribunales de justicia al aplicar las normas generales en la resolución de casos concretos. O sea, si a veces no nos favorecen alguna sentencia, pero ya se han dado otras iguales. Cuando ya se han dado otras que sí han sido aceptadas, sí han sido de esa manera, entonces ya hay jurisprudencia porque ya han otras sentencias que se han dado en estos mismos casos. Sin embargo, a veces no las dan con lugar, ¿verdad? Entonces, podemos acudir a la jurisprudencia. Por favor, el audio. Tenemos el pacto colectivo también, como el pacto colectivo de condiciones de trabajo,
que se usa un acuerdo de voluntades de las partes entre el patrono y los empleados, ¿verdad? Que regulan las condiciones de trabajo. Como les digo, que los pactos colectivos los van a realizar los representantes de los trabajadores con el patrono, ¿verdad? Entonces ya son un acuerdo de voluntades y puede ser un pacto colectivo cuando hay un sindicato y un convenio colectivo cuando lo hacen asociaciones, ¿verdad? Se asocian los trabajadores cuando hay reuniones de solo trabajadores sin que haya sindicato. Entonces, estos, ¿verdad? Son también fuentes del derecho procesal del trabajo porque son también el pacto de condiciones de trabajo, porque son acuerdos de voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando esos ya inician y deben de cumplirse, ¿verdad? Los pactos. También tenemos las fuentes indirectas, ¿verdad? Y las supletorias. Que son tenemos la doctrina. Aquí hay la doctrina, porque son estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito de puramente teórico, de sistematización de sus preceptos, o ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Y usos o prácticas de tribunalicias. Por ejemplo, en Guatemala, las fuentes de derecho procesal del trabajo guatemalteco son las fuentes principales. Y como fuentes principales tenemos el Código de Trabajo, que está contenido en el decreto 1441. Y las leyes de trabajo, ¿verdad? Otras leyes de trabajo. Y las fuentes supletorias son los principios del derecho de trabajo. Según el artículo 15 del Código de Trabajo, que establece que los casos no previstos por este código, por el Código de Trabajo, por sus reglamentos o por los demás leyes relativas del trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. La equidad, por ejemplo, es la costumbre, el uso implantado en una colectividad considerado por como jurídicamente obligatoria o uso local. Los principios y leyes de derecho común. El artículo 326 del Código de Trabajo establece que en cuanto no contraríe el texto y los principios procesales que contiene el Código de Trabajo, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes del organismo judicial. Este lo podemos ver en el artículo 287 del Código de Trabajo. Y el artículo 287 del Código de Trabajo establece que en cuanto no contraríen los principios y el texto del título, de este título del Código de Trabajo, en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley constitutiva del organismo judicial, ¿verdad? Y en todo caso, las del
procesal civil y mercantil que establece el artículo 326 del Código de Trabajo. Licenciada, ¿qué artículo dijo? 320, ¿qué? Es que no escuché, perdón. Primero era el 287. Decía el 300, ese fue el que no escuché, disculpa. 26. Gracias. Bueno. Analogía. El artículo 326 dice, si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas referidas a leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con profundidad la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Entonces, lo que se refiere a la que son las fuentes, ¿verdad? En el derecho de trabajo. Luego tenemos la acción laboral. Y la acción laboral es un antecedente y fundamento natural y obligado de la demanda. Toda vez que la existencia de la acción se justifica con la existencia del derecho de acción. O sea, al realizar una demanda, ¿verdad? Es porque estamos actuando, poniendo en práctica la acción, ¿verdad? La acción laboral. Entonces, tomando en cuenta esto. Entonces, el Estado, por medio de la función jurisdiccional, asegura que la continuidad del derecho y lo que se convierte en una actividad de garantía para los particulares al controlar mediante el proceso la observancia de las normas jurídicas, manteniéndole así el orden jurídico como rector de la conducta social. Entonces, la actividad jurisdiccional como función pública parte del supuesto de que las normas han sido creadas, que es para que se cumplan la ley, ¿verdad? Pero debe de haber una acción que la promueva, ¿verdad? Entonces, las personas deben, si no les cumplen en alguna cuestión a la que necesitan, por ejemplo, en los casos de derecho laboral, no le pagan sus prestaciones, si deja pasar el tiempo, se le va y no lo debe hacer, debe de accionar, porque al momento de despedir a un trabajador tiene 30 días para poder demandar, le puede esperar hasta 15 días que le paguen, ¿verdad? Y no le pagan, debe hacerlo porque el tiempo se le pasa, porque puede ser que lo estén entreteniendo y le digan, mañana le voy a pagar, la otra semana le vamos a pagar. Sí, le vamos a pagar todo, pero hasta después, hasta la otra semana. Usted puede confiar, pero si usted ya lo despidieron es porque a usted ya no lo quieren ahí. Y va a seguir llegando para que le paguen y no le pagan, ¿verdad? Entonces, mejor es momento de actuar porque muchas personas ya no les pagan sus prestaciones y mayormente la indemnización, que puede ser que tengan bastante tiempo de trabajar, muchos años, y es lo más valioso que tienen, que le pueden pagar, le pueden subir sus prestaciones, le pueden subir por la indemnización y pierden a veces hasta 18 años, 20 años por estar esperando y con la esperanza que le van a pagar sin llevar un juicio, pero a veces no hay que esperar, entonces hay que accionar. En este caso,
hay que dar iniciativa, ¿verdad? Presentando su demanda. Si ya en el juzgado le pagan, pues qué bueno, pero que le paguen en la primera audiencia, porque sí tienen toda la intención de pagar, pero muchos están esperando que se les pase el tiempo y luego ya no pagar, ¿verdad? Entonces, usted no sabe con qué intención lo están haciendo. Entonces, mejor, sí pueden ir a la Inspección General de Trabajo, pero pueden ser que los citen, pueden ser que yo no sé qué pueda pasar y si no dan bien la dirección y no llega las notificaciones, ¿verdad? Y nunca se lleva a cabo. Entonces, si lo pueden iniciar de una vez sin agotar la vía administrativa, lo pueden hacer también directamente, ¿verdad? No necesariamente siempre tienen que ir a la Inspección General de Trabajo, no es cierto. Lo pueden hacer para mientras que ustedes consiguen un abogado, una abogada para poder llevar su caso. Pero si no, mejor hacerlo de una vez, ¿verdad? Si lo pueden hacer, si tienen la posibilidad. Todos deben hacer uso de tomar la iniciativa y hacer uso de lo que les otorga la ley y somete su caso concreto a un órgano jurisdiccional competente para que se resuelva la situación que usted plantea. Pues este derecho de pedir ante los tribunales también es un derecho que está plasmado en la ley, ¿verdad? Y no es otra cosa más que una manifestación del derecho de petición y lo que podemos llamar también como acción y también se encuentra plasmado como un derecho humano en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que tenemos actual. Entonces, usted debe actuar y presentar la acción, ¿verdad? La que usted necesita realizar. Entonces, como establece la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, a sus dependencias y a sus oficinas del Estado, ¿verdad? Son del Estado. Entonces, ahí puede usted ejercer sus acciones, hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Y lo establece la ley, ¿verdad? Mayormente la Constitución Política de la República tiene derecho a petición, artículo 28 de la Constitución y 29, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto puede hacer. Entonces, usted tiene derecho a presentar su juicio, a plantear una demanda como único medio para hacer efectivo el derecho de petición ante los tribunales. Entonces, lo debe de hacer y de esta manera ya no importa que se tarden en pagarle, porque si no pagan rápido, pues también los de las empresas pierden, ¿verdad? O dirán, no voy a ir, no me interesa. Entonces, si no va, mejor para usted que no llegue, porque se van rebeldes, confesos, cobra daños y perjuicios, la cuestión que le paguen, ¿verdad? Entonces, esto debe de hacer la acción, ¿verdad? El medio legal por excelencia, pues es de ejercitar el derecho de acción y entonces eso lo podemos encontrar en la misma ley, ¿verdad? Y está para plantear su demanda en el artículo 332 y en adelante del Código de Trabajo, ¿verdad? Para poder hacer sus peticiones, ¿verdad? Entonces, lo que se refiere a la acción procesal, ¿verdad? Del derecho procesal, acción laboral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta que realizar. Licenciada, solo con una consulta con lo que ¿Sí? usted indicaba con el tema de pago de prestaciones por despido.
En este Ujú. caso, en la pandemia creo que se dio mucho los casos en que las empresas pagaban como que fuera en forma de salarios por el tema de la pandemia, que empezaron a despedir por tener pérdidas en las empresas, ¿verdad? Sí. Pero al sol de hoy todavía siguen pagando así. ¿Esto todavía está permitido o ya no? Pagar, ¿cómo están pagando? Como que fueran salarios. Por ejemplo, si una persona llevaba 15 años de trabajar en la empresa, la despidieron por temas que o sea, le dijeron que era por reestructuración, no sé, algo así. Ujú. Y, pero imagínense, son 15 años de trabajar en la empresa, es demasiados lo que le tienen que pagar de remuneración, ¿verdad? En este caso, Sí. la empresa puede venir y decirle, mire, le vamos a pagar, pero como que fuera en forma de salario su prestación. ¿Esto está permitido todavía o solo que se llega a un acuerdo? Solamente que se llegue a un acuerdo, no está permitido, tienen que pagar todo como corresponde, ¿verdad? Porque la pandemia ya no hay nada ahorita por el momento, pues, no la han declarado que sigue, ¿verdad? Entonces, tienen que pagar todo normal. En todas las empresas están pagando como corresponde, ¿verdad? Donde son despedidos. Muy bien, de acuerdo. Sí me surgió la duda porque ahí en la empresa pues despidieron a unas personas, pero les dijeron que les iban a pagar así. Sí, para que, no les iban a pagar de un solo toda su remuneración, sino que se lo iban a pagar por salarios, como que fuera un salario mensual. Sí, pues, no, pero ese es un acuerdo que tienen que llegar. Pero si no hay acuerdo, no. Tienen que pagar todo, ¿verdad? Todo como corresponde. Mayormente si los despiden, pero a veces la gente renuncia, entonces es otra cosa, ¿verdad? Muy bien. ¿Y se debe de hacer algún documento legal para eso, licenciada, o solo que sea el acuerdo de las partes entre patrono y ex trabajador? Todo lo que se firma siempre un convenio. Sí, entonces ya van a decir que voluntariamente llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Porque si no hay, entonces, y no firmaron nada, pues la persona puede demandar. Muy bien. Gracias, licenciada. Ahora sí ya me queda claro. Muy amable, gracias. Bueno, para servirle. Bueno, entonces, ¿no tienen más preguntas? Licenciada, disculpe. Sí. Buenos días. Una pregunta. ¿Qué sucede cuando el pago la tiene que hacer una institución pública que desaparece? Que están liquidando precisamente a los trabajadores porque la institución va a desaparecer como tal. Y solo le pagan a algunos, pero a otros ya no les alcanza a pagar. Pero una institución pública no puede desaparecer solo así. Así como la Secretaría de la Paz, cuando es una secretaría así como esas que ya no, que están normadas solo por un tiempo y ya después como que desaparecen, ya no las vuelven ya Sí. no siguen funcionando. Ahí demandan al Estado, pues porque como es el Estado el que es el de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces lo pueden manifestar que trabajaron allí, pero es el Estado que tiene que responder. O sea, uno de abogado, ¿qué es lo que puede hacer para, o sea, porque las notificaciones ya no hay dónde irlas a dejar porque la secretaría ya desapareció y no hay, o sea, ¿dónde puede ir uno de abogado a reclamar que le paguen a su cliente? Sí, porque, bueno, yo me imagino no ha llevado contra ellos nada, ¿va? Pero de todas maneras, me imagino que como esas secretarías, siempre como les digo que el Estado lo va a representar la Procuraduría General de la Nación y había que averiguar con ellos
a ver en dónde fue, trasladaron eso, porque tiene que haber un lugar, porque es los que van a pagar, ¿verdad? Y en todo caso, el que paga es el Ministerio de Finanzas Públicas, el que va a dar esos ingresos para esas secretarías. Entonces, uno puede pedirle al Tenía juez. que investigarlo, ¿verdad? Investigar para ver a dónde se trasladaron esos, porque no pueden desaparecer solo así. Ah, ya. Y Porque digamos, no es como una empresa, no es como una empresa privada que desapareció y no está y se fue, ¿verdad? O cambió nombre. Pero las instituciones del Estado, como siempre va a persistir el Estado como el patrón, ¿verdad? De todas son nomás secretarías que son temporales, ¿verdad? Entonces sí, tendría uno que investigar, ¿verdad? Como abogado y notario, a dónde se trasladaron para poder seguir demandando, pero se presenta la demanda y como ya está planteada para ver quién es el que va a responder, ¿verdad? Y a dónde hay que notificar. bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, vamos a dejar ahí el día de hoy y continuamos el próximo sábado, por favor, para seguir con la clase. Porque Feliz fin de semana, Alex. que pasen feliz fin de semana, se cuidan. Gracias. Gracias, licenciada. Fin de Que tenga semana.